Gerardo Hodgman, director de la carrera de circo de la UNSAM, intérprete de circo, director de variadas obras en todo tipo de contextos, para la universidad, por su escuela de circo privada, La Arena. Nada, una gama circense súper rica. Eh, Así que muchísimas gracias por este tiempo y por estas ganas de, de compartir un poco de tu recorrido. Eh, Esta entrevista o esta charla no tiene un espíritu o un objetivo formativo, pero sí me gustaría que charlemos aspectos específicos de la dirección de circo para tratar de como desmembrar esa madeja de tan poca diversidad que hay. La verdad que son muy pocos los directores de circo, concretamente, que pueden entender el lenguaje y que tengan un recorrido experiencial como para dar cuenta, no de un manual ni de un método, pero sí de experiencias que sirvan para incentivar a futuras creaciones. Así que bueno, gracias Gerardo, y si querés para empezar, eh, que nos cuentes, porque espero que lo vea mucha gente, cómo llegaste al circo y si es que lo elegiste, por qué lo elegiste como expresión. Bueno, yo creo que venía inoculado como un ADN el circo, con estímulos que tienen que ver con la infancia, que después por ahí puedo explayarme y contar un poco más. Pero para contar un poquito el matrimonio que se dio, o que establecí con el circo, lo ubico en este recorrido. Cuando me estaba formando como actor en la Escuela Municipal de Arte Dramático, empecé a tomar clases de acrobacia, con quien luego fue mi maestro, que se llamó Osvaldo Bermúdez. Y en ese momento estaba muy en auge tomar clases de acrobacia, pero no como ahora, como entrenamiento para el circo, como una de las disciplinas del circo, sino como un complemento de la formación del actor. Se pensaba, eran los años de la primavera democrática, muchos grupos habíamos salido a la calle a hacer espectáculos en las plazas y demás, y había como dos grandes estímulos para que los actores entrenáramos acrobacia como parte de nuestra formación del actor. Uno era que la acrobacia era una disciplina que te hacía estar mejor parado en escena, para sintetizarlo, ¿no? Que te daba como reflejos, agilidad, postura, capacidad de reacción, liviandad, como para estar en escena. Siempre pensando en la dimensión actoral, ¿no? Y la otra, que lo relaciono con esto que te decía de la primavera democrática, era que muchos espectáculos, al hacerse en las plazas, empezaron a buscar gestos convocantes, atractivos, recursos que se relacionaban con el circo, como el despliegue acrobático, los malabares o los zancos, específicamente los zancos, que es un modo de amplificación de las imágenes. Y por estas dos exigencias, se podría decir, o invitaciones o estímulos, bueno, me metí con el entrenamiento de la acrobacia. Y en ese proceso largo que atravesé con Osvaldo Bermúdez, eran clases de acrobacia, lo que llamamos ahora de suelo, sobre colchonetas, hubo un proceso en el que empecé a descubrir que la acrobacia era un lenguaje con el que se podían organizar algunas pequeñas oraciones, y empecé a reconocer incluso como más dúctil, mejor preparado por algunas cosas, por alguna formación previa que venía del deporte,
No, que empecé a descubrir en ese proceso que yo era más apto para un lenguaje que se iba a expresar con el cuerpo, que incluso para lo actoral, para lo que se conoce con lo actoral, el texto, la construcción de personajes, la obra narrativa y demás. A ver, ese proceso incluyó sobre todo una pequeña obrita que hicimos, dirigida por Osvaldo Bermúdez, por el maestro, con dos compañeros de ese momento, que eran el actor Federico Delía y el maestro de clowns actualmente, Marcelo Katz, con el que compartíamos ese espíritu y esa época. Hicimos una obrita con dos escenas, se puede llamar, sin texto y basadas en la acrobacia. Y fue una revelación, realmente fue una revelación. La comodidad que yo sentí, la sensación del lenguaje, del poder del lenguaje infinito que se estaba inaugurando, fue una revelación. Y un poquito el arco ese se completa con mi viaje a Cuba, a la Escuela Nacional de Circo de Cuba, donde estudié becado. Y en el transcurso de ese entrenamiento, que fue en el año 1989 y en el año 1990, me convencí de que el circo era un lenguaje, no era solamente una mera adquisición de técnicas, de expansión de técnicas, sino que con el circo se podían, eso que había descubierto de que se podían hacer pequeñas oraciones, se me confirmaba como un lenguaje infinito. Fue tan fuerte la sensación que aborté el proceso de beca, porque tenía una beca como por 4 años, y me volví porque sentía la necesidad de empezar a ejercerlo, ¿no? De empezar a ejercer ese lenguaje. Y muy paradójicamente esto, porque la Escuela del Circo de Cuba no está enrolada en este tipo de pensamientos, es una escuela de corte muy clásico, de estilo muy clásico, muy tradicional. No es que haya sido el ambiente el que me estimuló, sino algo de mi soledad ahí, de pensamiento, que me hizo como sentir el poder dentro. Si no descubrí una cosa teórica, no fue una información, sino descubrir un poder dentro. Y te digo que esa inercia no se me ha cortado. Hasta ahora que estamos en cuarentena. Ahí en Cuba, circo tradicional, pero por lo que entiendo, como que ya carburabas alguna forma circense que no iba por lo deportivo, sino como algo más expresivo, como lo que habías hecho con Osvaldo, Marcelo y eh, Sí, digamos que fue un arco, fue una elipsis entre el aprendizaje de la acrobacia o la incorporación de la acrobacia a mi propio cuerpo, el ejercicio ese que habíamos hecho con Osvaldo, Federico y Marcelo, de 2 piezas, donde poníamos a funcionar la acrobacia como materia prima expresiva, y el viaje a Cuba. En esa elipsis, en ese transcurso de tiempo, yo me afirmé en esa idea y es una idea que realmente no abandoné. Hay un poco, quizás lo que te quería preguntar a continuación está un poco respondido aquí, pero quizás puedas explayarte un poquito más y también dando como la balanza. eh, Hablaste un poco de la potencia del circo, si podés ahondar un poco más en general, no solo en tu experiencia, sino la potencia del circo ya más quizás en disciplinas que hasta no manejás, pero como en el transcurso de tu recorrido habrás percibido y quizás algunas debilidades que pueda tener el circo en su propio género. Mirá, un trébol de 3 palabritas que es sorprender, divertir y emocionar. Parece que esas son las 3 columnas en las que el circo se apoya. Y por más que he trabajado diferentes poéticas o temáticas que parecieran encerrar por momentos premisas o puntos de partida más conceptuales, o si se quiere, por ahí menos populares y demás,
no, es una brújula para mí este triángulo, ¿no? De sorprender, divertir y emocionar. Trato de no perderlo de vista. Cuando me aparto un poco, me lo recuerdo, ¿no? Como un mantra. Esto que estoy haciendo sorprende, divierte y emociona, sí o no. Y si es no, trato de descartarlo. Y después, desarrollando un poquito más este concepto, me parece que el circo, con sus herramientas, con su materia prima de destrezas, de hazañas humanas, de habilidades, que sí o sí tienen que estar para que estemos en presencia del circo, es un lenguaje muy potente para transmitir emociones o transmitir, provocar. Hay como un circuito entre transmitir y provocar emociones, despertar emociones. Es muy potente o es interesante para evocar vínculos humanos entre personas, mínimo entre dos, y a partir de esa unidad del dúo hasta el grupo, hasta la grupalidad, hasta la masa, hasta el vínculo humano que implica una grupalidad humana, me parece como muy potente. Es interesante para transitar estados de ánimo, para evocar, para transitar, para representar, no es una palabra que me guste, pero bueno, estados de ánimo. Y ahora haciendo sí un poquito el enganche con las debilidades, me parece que es torpe para narrar. No creo haber usado en ningún momento de mi trayectoria la palabra narrativa, dramaturgia, narrar, historia. No son palabras con las que me identifico en mi quehacer. Me parece que hay cosas que nacieron para ser dichas, para ser habladas, con los lenguajes orales o escritos, y que son muy ricas y que los lenguajes se prestan muy bien para eso. Y hay cosas que no se pueden decir con palabras. Esas, las que no se pueden decir con palabras, son la materia prima del circo. Había una frase muy linda de Gilles Kilian, un coreógrafo, que decía: la danza habla de cosas que no se pueden decir con palabras. Es muy distinto a decir con el cuerpo cosas, ¿no? Que se pueden decir con palabras. Me parece que ahí está como un poquito, entre esas tres cosas, entre el triunvirato de palabras, la convicción de para qué es rico, y saber que uno se mete con cosas que no se pueden decir con palabras, ahí está un poquito mi lema para trabajar. Muy hermoso. No, evidentemente, claro que cuando se habla de narrativa, no siempre se habla de una narrativa oral, ni mucho menos, como una narrativa me gustaría, igual, si no la usaste nunca, no usarla ahora tampoco, así estamos en el mismo canon, pero ¿cómo llamamos entonces al desarrollo, a la construcción? ¿Cómo es un desarrollo? ¿Cómo lo llamás vos técnicamente cuando hablas de esa línea de principio a fin de un espectáculo o de un número? ¿Cómo lo llamo? No, solamente para estar en el mismo canon, digo. No. Está divina la pregunta, está divina. Por ejemplo, vos decís desarrollo y podría ser, no me recuerdo diciendo, bueno, el desarrollo y podría ser, pero... que implica momentos de tensión, momentos de relajación, ¿no? A ver si esto junto lo pensamos hablándolo, digamos, por ejemplo, que quizás se mezcla con algo que venga después en la conversación sobre puntos de partida, imaginerías y demás, pero quizás es un momento importante para decirlo. Por ejemplo, a mí me es muy importante imaginar una atmósfera donde todo va a suceder. ¿Sí? Me es muy importante, porque esa atmósfera crea unas leyes espaciales que rigen a todas las personas que van a estar dentro de la pista, del escenario, de la tarima, de la pasarela, según cómo se diseñe esa espacialidad. Pero me es muy importante que las leyes que rigen ese espacio estén desde un principio, porque sobre eso empiezo a poner como todos los jugadores, digamos, ¿no? Que no son solamente las personas, sino
las subimágenes que van adentro de eso, que no pueden traicionar la ley general de la atmósfera, del paisaje, del ambiente, son diferentes maneras de nombrar. Es como un envase que yo imagino para que después todo adentro de todo eso, las cosas me exijan una coherencia. Así que podríamos que hay una ley del espacio previamente, tridimensional, y en todo caso podría haber una poética del espacio, más que una dramaturgia. Cuando hablas de ley del espacio, ¿se puede considerar como algún procedimiento formal de actuación de estar en escena? Como que esas leyes condicionan para dar un lenguaje o para dar un matiz como un procedimiento formal meramente para encuadrar. Sí. Todos los signos, los símbolos, las acciones, los movimientos, el vocabulario que se despliega, forman un engranaje que armoniza con ese espacio preliminar imaginado. Sería algo así, esa exigencia, sí. Que me autoimpongo, ¿no? Me autoimpongo, Sí, claro. Total. Bueno, entrando un poquito más ya en la experiencia concreta de algunos de tus trabajos, y otra vez, sin ninguna pretensión de manual, ni de guía, ni de metodología fija, ni nada, solamente como experiencia, y si pueden ser algunas, más de una, son bienvenidas. ¿Cómo surgen esos trabajos? ¿De dónde viene, de dónde proviene algunas de tus obras? Okay. A ver, se me ocurre de nuevo por ahí ir a tocar tres muy distintas, que tuvieron como motivaciones iniciales muy distintas y por ende procesos muy diferentes. Y también métodos de producción. Me estoy dando cuenta ahora que está bueno, pues son tres convenios de producción y procedimiento de producción muy distintos. El triángulo es, una es Traveling, otra es Sanos y Salvos y otra es Fulanos. Lo que tiene de bueno que estén estas tres sobre la mesa es, Traveling se concibió como un trabajo de graduación de una camada de artistas que se estaban formando en el programa de la Arena, ¿sí? Sanos y Salvos, una producción privada, con productores privados que quisieron apostar al espectáculo. Y Fulanos es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires, es decir, es una producción oficial, de teatro oficial. Y cada una tiene su lógica y su reverberancia. Y para hablar un poco de cómo surge, Traveling responde exactamente a la obligación autoimpuesta de que cuando terminaba un curso de formación profesional, después de esos 2 años de todos los días, 5 horas de entrenamiento, terminábamos con el grupo haciendo un montaje. Un montaje, por supuesto, conducido, pero muy participativo de los miembros del grupo, porque, bueno, obviamente que eso respetaba el espíritu de formación conjunta y demás, ¿no? No son lugares para imponer un libreto, una idea preliminar, porque bueno, es un proceso muy de aprendizaje mutuo y entonces es muy compartido. Pero sí, recuerdo la invitación al grupo de invitarlos a trabajar sobre el cruce o el diálogo que se podía establecer entre la lógica del vocabulario de la acrobacia o del circo, pero recuerdo hablar de la palabra acrobacia, extendiéndolo a muchas disciplinas, pero como materia prima, el diálogo entre las lógicas del lenguaje de la acrobacia con el lenguaje audiovisual, del cine, ¿no? Y esa fue como el alma mater, como la piedrita, ¿no? La esencia, la semilla, ¿no? ¿Cómo hacemos dialogar en un espectáculo estas dos lógicas? Y ponernos a pensar, escena por escena,
¿qué vínculos se podían establecer? Entonces, en una escena inicial, la coreografía acrobática se rige por las órdenes del control remoto. Avanzar rápido, rebobinar, pausa, stop, cámara lenta, cámara rápida, ¿no? Esa fue una relación que se estableció. En otra escena, trabajar con el sistema de iluminación del cine móvil, que va como cambiando y va, una cosa que muchas veces no se puede hacer en el teatro, que es diciéndole al espectador dónde hay que mirar, digamos, haciendo foco, haciendo primer plano. ¿Cómo hacemos eso en el teatro? Intentamos conseguirlo con una luz en mano, manejada por utileros, que eran los mismos actores, que le decían al público, usted mire acá, porque era lo único que se veía, digamos, ¿no? La coreografía final, por ejemplo, era una coreografía acrobática muy intensa, que duraba lo que duraba el code time, el counter, en ir para atrás y en llegar a cero. Otra escena se jugó Perdón que te interrumpa para ver si podés, en la medida que enumerás estas ideas de desarrollo, podés mezclar alguna relación con la temática que se toma, cómo se entrecruzaban a partir de una propuesta de combinar la acrobacia con el cine y a partir de una idea de técnica o de control remoto, de una excusa para poner los cuerpos en acción, cómo iba el desarrollo de la temática, de qué se hablaba, más allá de la idea, o cómo se desarrollaba eso, si es que había, o algo más contundente. Sí, yo creo que cada escena, bueno, ahí nos metemos en una cosa que vos nombraste antes, y sí, yo creo que son escenas, no son números, aunque me dejo llevar por la lógica del número, por la ley rítmica y de interés que el desarrollo que yo considero que tiene un número, su duración, su organización interna, la organización de la sorpresa dentro de un número y de las dificultades que van en aumento, la noción de remate, digamos. Pero cada escena son adentro pequeñas historias. Lo que las unía... Perdóname que te interrumpa, pero estás hablando de cine, yo estudié cine también en algún momento, y parece que algo de la iluminación natural se cayó y estoy perdiendo mucho de tu expresividad facial. ¿No tenés un velador para poner o algo? Porque lo tengo, no lo puedo evitar. Perdón, pero... Sí, había algo que... No, porque se hizo, oscureció. Se oscureció y ahí empecé a perder algo de tu gestualidad que me parece que estaba bueno. Perdón. ¿Ah? Vamos, sigamos. ¿Ahí está mejor? Perfecto, sí, buenísimo. ¿Está mejor ahí? Sí. Bueno, yo creo que adentro de cada una de las escenas, adentro hay pequeñas historias y las une, lo que decía antes, la temática / poética general, digamos. Todo sucedía en un set de filmación y los signos eran claros. Había una silla de director, un megáfono, un trípode con una luz móvil, unos ámbiles de estos de estos baúles donde se guarda el equipamiento de cine, una pantalla. Más allá de que estaban los elementos de circo, que eran una convención, que siempre me hacen ruido muchos elementos del circo por la exigencia que le pide al público de que, bueno, usted haga de cuenta que no está en el circo, ¿no? Hay como un pedido. Pero bueno, a veces eso se salva mejor, más amablemente, y a veces más torpemente. Pero bueno, el hilo conductor, la unión, la coherencia, la armonía del espectáculo lo daba de nuevo el ambiente en el que sucedía, la utilización a lo largo del espectáculo de pocos elementos que se presentaban desde el principio y que se iban usando a lo largo del espectáculo. Y no te estoy contestando el de qué se habla. No, y, sí.
Vamos a ver. No, porque me imagino que, o sea, ya metiéndome un poco, ¿no? Ya con estas características que pusiste, hay relaciones de poder, hay director, hay intérprete, hay iluminador, ya se arman como pequeñas relaciones. Entonces quizás parten de ahí, propiamente dicho, internamente en la escena. Si hay alguien que empuja un carro y otro otro que está arriba, ahí rápidamente se organiza la temática, pero que eh, yo soy de la idea de que a veces no hay que conceptualizar tanto, hay que poner los cuerpos y eso organiza mucho a veces. Pero a veces vos tenés una intención previa de despejar una temática. A eso me refería con lo del Sí, tema. sabes que yo no suelo tanto trabajar. Sí, sí, sí. Mira, para mí es más importante, más que sumo un pequeño también mantra personal, ¿no? Unido a los otros que nombré antes, o eslogan para trabajar, o ideas rectoras. Me es más importante, más que hablar yo, hacer algo que dé que hablar, ¿no? Más que decir yo y forzar, quiero hablar de esto, que a veces no lo tengo tan claro, son mis impulsos, mis intuiciones, son más así, más impulsivas, más de la fuerza del deseo de plasmar una imagen soñada, dormido o despierto. Estoy más ocupado en que lo que provoquemos de que hablar a hablar nosotros mismos, ¿no? Eso podría ser también un procedimiento que me rige. Sí, muy bueno. Y a ver, termino lo contrario para no dejarlo ahí cachuzo. Había otra escena muy linda en el que se pasaba un cortometraje de un acróbata que se disponía a entrenar con su rueda CIR y la rueda CIR se le escapaba, se le revelaba y se le iba por la ciudad. Entonces el cortometraje consistía a la manera del globo rojo, del filme del globo rojo, de la persecución del acróbata por el aro que tenía como vida propia por la ciudad y se revelaba a ser encontrado, y donde finalmente se encontraban en el teatro. El aro entraba a la sala, el personaje entraba a la sala y ahí ponchábamos con cámara en mano en vivo y hacía su número de decir en el teatro. Me parece que ahí había un claro ejemplo donde los dos lenguajes hacían así una intersección interesante, usando la potencia de uno y la potencia de otro, ¿no? El vivo del número de Rueda CIR, que está buenísimo, que es muy atractivo, que es muy sorprendente. La posibilidad del cine de un aro que está animado, digamos, que tiene vida propia y que es muy difícil hacerlo en el teatro. Para contarte un poco, ¿querés te cuento un poquito de los otros? Sí, por favor, sí, los otros dos. Trato de sintetizarlos. En Fulanos fueron muchas las motivaciones, pero por ahí, por lo que estamos hablando, fue una invitación del Complejo Teatral de Buenos Aires a hacer un espectáculo en la franja que el teatro tiene para grandes y chicos, muy definida, ¿no? Gerardo, queremos que hagas un espectáculo en el Teatro de la Ribera para la temporada que viene, para grandes y chicos, como tienen definido su franja del horario infantil, digamos, ¿no? Y eso ya es un encargo muy determinante, porque bueno, tenés que trabajar con ciertos parámetros que respondan a ese público que va a ir. Pero ahí la primera motivación fue trabajar con sentimientos humanos asociados bueno, a mucha humanidad, pero a cierta fragilidad. Y la pregunta rectora inicial fue, ¿se puede con el lenguaje de la acrobacia, que se basa en la eficiencia, transitar emociones o estados de ánimo o vínculos de la fragilidad humana, como la curiosidad, el enamoramiento, la fragilidad que te genera el enamoramiento? Bueno, una serie de, digamos, la idea rectora era esa, digamos, se puede juntar estas dos cosas, se puede con cuerpos súper entrenados que tienen un dominio, se puede transitar la fragilidad de ciertos sentimientos humanos, y eso fue mi idea rectora. Después hubo otras capas, por supuesto, que construyen
que construyen la poética, que construyen el espectáculo. Pero te digo que ahí estaba el nudo como de la pregunta, digamos. Queda Y el sanos y tercero, salvos. Sanos y Salvos, tuvo otro punto de partida, que fue con el grupo de artistas con el que venía trabajando y en el que estábamos en muy buena comunión de inercia creativa, decirles a ellos que conecten con lo que ellos tenían ganas de hacer en escena. Qué números querían hacer, con qué se querían meter, qué sé yo, y nos pusimos a trabajar. Entonces cada uno eligió ahí su lugar de eficiencia, de comodidad, de desafío, se puso como a esta dualidad entre entrenar y explorar. Y yo ahí diría que hice mi composición, digamos, ¿no? Como que a cada uno le imaginé la caja de resonancia en la que lo que estaba haciendo, digamos, me hicieron soñar a mí algo, ese fue mi deseo, yo les otorgué el cumplimiento de un deseo y me otorgué a mí este otro, y pensé como una caja de resonancia para cada una de esas cosas que estaban trabajando. Y de nuevo hay una ley del espacio, que fue trabajar en un espacio que fue como el más circense en el que me metí, que fue una pasarela central con el público a ambos lados, como una especie de zambódromo en Ciudad Cultural Conex, que, bueno, también generó un manejo del espacio, exigió un manejo del espacio muy particular, porque no era la caja a la italiana, ni la pista redonda, ni nada, y sobre todo el público se veía mutuamente, y eso sucede mucho en la pista de circo, y le dio ese tono al espectáculo. No, buenísimo. Como yo creo que algunos procedimientos formales sumados al despegue imaginativo son los que van como tejiendo y pudiendo coser escenas, ¿no? Para desarrollar en circo. Está buenísimo lo que está diciendo. Te pregunto, ya más avanzado en el desarrollo de la obra, saliendo un poco del universo de las ideas eh, ¿cómo relacionás los números o las técnicas circenses con el personaje? Un poco, ya sé que cada obra, o sea, si estamos hablando de la fragilidad, pero ¿cómo hay algo de lo expresivo del intérprete que se enfrenta o llega el momento de la técnica, está en una transición donde está en un momento expresivo y llega el momento de la técnica donde quizás muchas veces el estado expresivo no acompaña o sí, o cómo haces para fusionar eso, si sos, ¿cómo va con eso? Así como nunca hablo de narrativa, muy pocas veces hablo de personajes, muy pocas veces. Yo creo que yo no trabajo con personajes, trabajo más como con energías, con roles, pero que dentro de un espectáculo van mutando. Rara vez en un espectáculo mío uno agarra un personaje al principio y lo sostiene durante todo el espectáculo. Por un lado, creo que hay una tensión entre el personaje y la ejecución de la técnica. Muchas veces los personajes solo duran el preámbulo de la ejecución de la rutina y se abandonan durante la rutina. Porque son difíciles porque los tics corporales, las posturas que definen un personaje físico, no un personaje intelectual, no un personaje psicológico. Un personaje corporal está definido por su postura, por su rítmica, por la medida de sus pasos, por el comportamiento de sus miembros, por su gestualidad. Y muchas veces la ejecución de una técnica extrema no permite sostener esos rasgos. Entonces, esa tensión a mí, yo la evito. Yo la evito. Además de que creo no necesitarla. Porque especialmente también en mi rol de espectador disfruto mucho de la ejecución
llamémosle, despojada, más pura, incluso hasta técnica. Soy un muy buen espectador de circo en ese sentido, de la parte atlética del circo. Disfruto mucho de la libertad que tiene el cuerpo para hacer lo que se le antoja en tal aparato o en tal situación. Entonces, embadurnarlo de una coraza que implique, de una carga, de una mochila que implica un personaje muscular, articular y qué sé yo, y actitudinal, me parece limitante. Puede ser que Entonces, perdón, puede ser que también se entienda como lenguaje circense propio, de que se narra como en los intervalos, en los pasajes, y cuando viene el número, hay otra cosa que toma la posta de la narrativa, y quizás cuando termina el número vuelve a esas tensiones que son más corporales o más sí, es difícil hablar. Yo tampoco hablo mucho de personajes, pero sí hablo como de expresividad en escena, ¿no? Más que nada. ¿Puede ser que sea lenguaje eso? A mí lo que me pasa es que para mí el circo es un lenguaje autosuficiente que no necesita recurrir a los procedimientos más tradicionales de la construcción teatral y actoral. Actuar en el circo es hacer, no es que actúo un poco y hago circo un poco y en esa combinación más o menos algo sale. Para mí actuar es sinónimo de acción, de hacer lo que hay que hacer a lo chino, qué sé yo. ¿Qué es lo que eso puede provocar una emoción? ¿Dónde se puede convertir en vocabulario y no ser una mera ejecución deportiva? Está en el cómo, en el cómo eso se atraviesa, en el contexto que se le da, en los signos que se ponen ahí a dialogar, a tensionar, que no solamente es la performance actoral, tiene que ver con los colores, con la luz, con el ritmo, con la música, con cómo se presenta, con el devenir de la escena. Eso es lo que cuenta. Ahí hay una narrativa, pero que no se puede pasar a palabras. ¿Y cómo te llevas con la unidad, por ponerle algún título, ¿no? A la unidad dramática del número y la unidad de la escena? ¿Cómo descomponés el espectáculo? ¿Cómo lo vas armando? Escena y número, escena y técnica. ¿Cómo te llevas con eso? Yo creo que me esfuerzo porque los números sean escenas. Eso, el número se me tira más para la mera rutina y la escena tiene como más capas de sentido, ¿no? Entonces, me esfuerzo, no siempre me sale, ni en todos los espectáculos, ni con igual intensidad en las diferentes escenas del espectáculo, digamos, hay escenas que elevan más, que cuajan más y se convierten en escenas, y hay momentos en los que, por alguna razón del proceso, se quedan como en estado de número, que puede tener su valor y también pueden incluso hasta ser mejor recibidas por el público, pero yo tengo una satisfacción mayor cuando consigo hacer de un número una escena. Ahora no, en esta composición escénica, donde quizás si puede ser que la escena te pida o vos por deseo o por sistema compositivo de la imagen, que haya dos números en paralelo, o quién manda, digamos, quién es el que tira, por más que no es una receta, obvio, nada, es tu experiencia y cómo lo hiciste funcionar, ¿no? Si la escena es comandada por la parte técnica circense, o si es la escena narrativa, por ejemplo, en este caso que nombraste la fragilidad, si vamos a tomar, por ejemplo, la fragilidad amorosa, y quizás para el desarrollo de esa escena, quizás algo de acrobacia y algo de trapecio y algo de dos o tres técnicas pueden combinarse, obvio que se puede, pero a vos, ¿qué es lo que más te tira como
como hacedor? ¿Quién es el que comanda el tránsito, digamos? ¿Si la escena o los números? No, digamos, un procedimiento bastante habitual es tener claro qué quiero trabajar en la escena, proponérselo a el intérprete o los intérpretes, darles un tiempo para explorar el vocabulario que podría abonar esa intención que nos proponemos, que también obligarlo o invitarlo a componer pequeñas secuencias, pequeñas frases de ese material. Y por ahí mi trabajo al final es solamente seleccionar, elegir, dar vuelta, conjugar. Yo diría que hay algo de conjugar, ¿no? Pareciera como esos jueguitos de palabras en la heladera que están todas sueltas y que uno puede armar diferentes frases con imanes, ¿no? A veces es un poco ese el trabajo. Y también la caja de resonancia, también dónde sucede. Y ahí es donde por ahí el lenguaje se materializa. Pero, a ver, hablando de fulanos, una escena que hacía Matías Plaul, que era que la chica por la que se había peleado con otros tres por un ramo de flores por entregarle, finalmente le encajaba un beso y eso lo dejaba turulato, digamos, ¿no? Y empezaba una secuencia de acrobacia del enamorado que perdía el pie y el equilibrio y qué sé yo, ¿no? Un poco clownesco. Y bueno, la escena estaba regida por esa emoción de no hacer pie, de no perder equilibrio, de no saber dónde estar, de agarrarte de cualquier cosa, y se convertía en un número de acrobacia regido por esa emoción. Buenísimo. Más al plano quizás un poquito más formal del asunto, ¿cómo te llevas con, quizás como ya cuando la cosa está bosquejada, tenés un pequeño esqueleto del asunto, ¿cómo te llevas con la técnica y todo lo que implica los armados y la disposición física y el cansancio físico desde lo deportivo y los ensayos? ¿Te da el mismo resultado? ¿O ensayás sin técnica y te da el mismo resultado? ¿Cómo vas como surfeando esa problemática? ¿A qué llamas técnica? ¿A la técnica circense No, o a digamos, la escenotecnia? no, para hacer un paralelismo, un actor le puedes pedir que repita el texto 15 veces. Una mano a mano, ¿viste? No se lo puedes pedir 15 veces, no se lo puedes pedir para ver si sale, si el otro entró. Hay algo de la técnica circense en el ensayo que es más, no sé, pero hay algo también del desarrollo de la técnica que hace al ensayo que es eso. ¿Cómo te llevas con eso? Creo que un poco por haber sido yo también performer de circo, tengo incorporado esa práctica y sé hasta dónde se le puede pedir. También fui aprendiendo y me fui perfeccionando en eso. Pero bueno, es muy habitual decirnos, ¿lo hacemos o lo marcamos? Digamos, ¿no? Es muy habitual. Ahora, la pregunta, o que yo mismo les diga, lo pasamos de nuevo, pero solo caminado. Digamos. Eso es muy habitual en los ensayos, donde esa repetición tiene que ver con volver a memorizar, con fijar los lugares, los tiempos, los lugares donde nos vamos a encontrar, afianzarnos con los lugares donde están bien iluminados. Por ahí, al no estar tan ocupados en la eficiencia técnica, registrar más la musicalidad, que a veces son canales que se anulan unos con otros, ¿no? El oído con la fuerza. Pero es muy habitual ese ir y venir entre la exigencia máxima y la dosificación, digamos, ¿no? También poder dividir el espectáculo en su totalidad para hacer que unos lo den todo en un momento y exigirle, bueno, hoy me dedico a trabajar con ustedes, miren que hoy lo vamos a hacer 5 veces, prepárense, qué sé yo, y otros que ese mismo día no se les pida, pero al día siguiente vengan al ensayo para hacer eso, entonces como ir rotando un poco también los cansancios.
También una característica de mi trabajo es que en general trabajo con grupos grandes, es una particularidad. Y bueno, también cómo manejar los hilos, ¿no? De quién se esfuerza, quién no, cuando todos lo hacemos completo, pero también hay en escena hay como mucha complicidad. Otra característica de mis trabajos es que son muy coreográficos, quiere decir que hay mucha coordinación, que muchas veces lo rige la musicalidad, y es peligroso que unos estén haciendo y otros estén marcando, porque en ese encuentro va a haber colisión de energía, digamos, ¿no? Entonces es muy importante acordar, ¿lo hacemos? Lo hacemos. Entonces están todos con la misma intensidad. Y cuando decimos, bueno, es caminada, y todos se aclaran, es caminada, no lo hacemos. Y por ahí algunos se mandan mortal y dicen, y los demás le protestan, ¿no? Le dicen, che, era caminada. Como que no los exijan, ¿no? Porque si vos lo haces, nosotros también lo tenemos que hacer. Una pavada, pero que a mí siempre me llama, en algunos procesos que participé, grupales, eh, cómo manejás las devoluciones y el estado físico, ¿no? Que, diciendo, bueno, dale porque me enfrío y si lo tengo que pasar otra vez, hay como una cosa de entrada en calor. Bueno, empezamos a ensayar, devoluciones, pero ¿cómo manejás eso? Y anotando y guardándome las cosas para cuando termina, qué sé yo, cuando termina la pasada. A ver, si es una pasada general, anotando, y cuando no se va a hacer nada más, no vamos a volver a pasar, no vamos a volver a pasar, abríguense, listo, no lo vamos a volver a hacer, nos sentamos y viene un rato de compartir las notas. Si está fragmentado el ensayo por escenas, por subgrupos, dúos, trío, el solo, no sé qué, no sé cuánto, si hay un tiempo de medio como una organización interna, ¿no? De trabajo con ustedes, che, mientras devuelvo entran en calor, que termino con ellos y seguimos con ustedes. Bueno, sí, un poquito como en cine, ¿no? Las escenas, un poco de esa planificación, lo que viene. Lo mismo, a veces esa planificación te sale mejor porque entonces nadie se enfrió, nadie se lastimó, nadie protestó porque tuvo que volver a arrancar y cargar el tanque de gasolina. A veces te sale como muy bien por intuición, por experiencia, y a veces medio que la pifiás y tampoco podés exigir y se jode un poco el plan de ensayo. Así, bueno, la verdad me hubiera gustado hacerlo una vez más, pero ya se enfriaron, listo, ¿no? Nos perdimos un rato de... Son gajes del oficio. Bueno, qué sé yo. Sí. Te pregunto, una vez que ya avanzamos del bosquejo, ya tenemos como cierta estructura un poco más firme en cuanto a técnica de desarrollo, clima, esto que vos decís de la caja de resonancia para que las cosas funcionen, ya hay relaciones entre los personajes un poco más firmes, más definidas, escena por escena. ¿Qué lugar das, qué lugar hay, qué lugar tienen o qué lugar tuvieron en algunos de tu recorrido, el espacio para lo que no está coreografiado, para la improvisación en el sentido de los intérpretes en escena, o porque un truco sale mal y hay que volver a repetirlo porque lo quieren volver a hacer o porque un encuentro lleva otro tiempo o lleva otra acción. ¿Cómo te manejas con eso? Yo diría que en líneas generales, en mi trabajo, poco lugar para la improvisación. Poco. Hay mucho trabajo previo de sincronización general, que deja poco espacio para la improvisación. Sincronización entre los cuerpos, con la iluminación, con la música y con el espacio, y la grupalidad, digamos, esta característica de la grupalidad, que una cosa es estar solo en escena o de a dos, donde hay mucho más margen, y acá funciona, muchos de mis trabajos funcionan como un coro, ¿no? De hecho, algún espectáculo se llamó un coro circense, ¿no? Creo que Vibra, una en el que estaba coro. Tenía como subtítulo un coro circense. Y hay algo de eso que no deja mucho lugar para desafinar o para improvisar.
Pero a pesar de eso, a pesar de esta exigencia de sincronización general, de maquinaria que se arma entre todos los aspectos que involucran una puesta en escena, sí la obra en su recorrido se va completando con los espacios, con los resquicios que ha dejado la obra para que los mismos performers la llenen con sus intuiciones, con las cosas que consiguen efectos positivos y coherentes con la propuesta del espectáculo, con el público, reacciones, por supuesto, emociones, respuestas, efectos y demás, y hallazgos. Y muchas veces yo reconozco en esos aportes que no estaban en la planificación y la sincronización hasta el día del estreno, las mejores maravillas de las obras. Entonces es una paradoja. Llegamos como al estreno intentando ser un relojito, digamos, no estoy presumiendo de eso porque no lo es, pero digamos, pero la intención es, che, que no quede nada, que nada pueda salir mal, pero sin embargo la obra deja valles que por el rodar del espectáculo se van llenando con los aportes de los intérpretes, y ahí hay perlas, siempre hay perlas que no estaban en el guión, digamos, ¿no? Tengo que reconocer que vi muchas cosas tuyas, pero no vi todo lo que hiciste. Algunas de las cosas que vi, ¿vos crees que haya alguna disciplina que, ya veo que un poco sé la respuesta, pero alguna disciplina que sea más propia de tu recorrido circense? Hay una disciplina que decía, esta está siempre. Otras pueden no estar, pero esta está siempre. ¿Y por qué, no? Más allá de tu formación. Sí, lo puedo responder claramente. Hay algunas que están siempre, pero también quiero decir que me he encargado de visitar bastantes disciplinas. Digamos que he incluido bastantes disciplinas diversas y que ninguna estuvo de relleno. Siempre me encargué como de entenderle, de tomar un tiempo para dedicarme a entenderle la lógica y extraerle su poética, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un fuerte sello en los cuerpos acrobáticos combinándose en escena. Me parece que ahí hay un sello, algo que sí, que me gusta, que me hace también pararme un poco con un pie casi en la composición coreográfica del mundo de la danza, pero igual siempre con la lógica de la acrobacia, ¿no? Pero sí, me parece que uno podría recortar una escena de varios cuerpos moviéndose y podría identificarlo con nuestro trabajo, ¿no? Varios cuerpos moviéndose con complicidad acrobáticamente en el espacio sería como una materia prima que no puede fallar. Hay una, desde mi experiencia ahora, yo soy fundamentalmente payaso, más allá que hice un poco de alambre y bastante malabares, pero no vi mucho payaso en las obras, sí en una que parte me pareció fabuloso, que no sé cómo se llama, pero una obra que te vas a acordar de las perchas, ponele, te lo digo, que había 3 números de payaso de Camilo que eran hermosos y qué sé yo, pero no vi mucho clown o payaso en tus obras, como que para otros es el ícono del circo, para otros directores o otros intérpretes. ¿Cómo te llevas con eso del clown, del payaso dentro de la obra? En la etapa fundacional de mi trabajo como hacedor de espectáculos de circo, porque yo estaba asociado creativamente con Marce Katz. Claro. Entonces, en nuestro primer espectáculo, que se llamó Emociones Simples, en el año 92, había claramente 3 personas que encarnaban los roles de payaso, que eran Marce Katz, Chaco y Pasta, Tío Guardia. Sí. Y tenían a su cargo 3 momentos
donde se hacían cargo de escenas donde no intervenía nada de las técnicas del circo, y eran números de humor y con la lógica del payaso, y además con el rol dentro del espectáculo que sabemos darle a los payasos, que es alivianar la tensión que acaba de suceder, que acaba de dejar en el ambiente un número, o preludiar unos instantes de espectáculo que van a volver a ser tensos por la exigencia atlética, así que bien en su rol clásico. Al siguiente espectáculo, que también hicimos en el San Martín, que se llamó En órbita, también los payasos eran varios, era Marce Katz de nuevo, Diego Lechman, de la Piquetois, Polo Algañarás y Caro de la Negra. Y también eran números pensados desde esa lógica y con la narrativa y escritos dramatúrgicamente para que esos personajes, ahí sí personajes, se lucieran y hicieran reír. Cuando yo me escindí creativamente de la sociedad con Marce, tuvo que ver bastante con eso. Él tenía muchas ganas de profundizar por ese lado, le encantaba, vibraba por ese lado, y de hecho armó su recorrido en ese sentido. Y a mí me desvelaba mucho el lenguaje de los cuerpos en acción. Y bueno, también profundicé ese camino. De nuevo, soy un muy buen espectador del humor y de los payasos, me encanta. De hecho, cuando te decía al principio lo del ADN, yo me crié con una cita obligada cada invierno de ir a Luna Park a ver el circo de Moscú, que mi viejo me llevaba no solamente por intenciones culturales, sino también ideológicas. Y es imborrable las sensaciones que me dejaban los números de Popov y de los payasos rusos que venían. Pero bueno, no me formé especialmente como clown. Conozco conceptualmente, teóricamente, intelectualmente las lógicas del payaso, pero no lo llevo dentro, no lo ejercité yo. Me gusta mucho que exista el humor, pero bueno, no es la materia prima así con la que enseguida trabajo, ¿no? ¿Volviste con ese número con Camilo o tuviste alguna... ¿volviste con esos números ahí en ese espectáculo de las perchas a meter clown o metiste en algún otro? Por más que, bueno, había comicidades en varios espectáculos, ¿no? Pero como número de clown, digo. Sí, no, en Sanos y Salvos, Marianito Carneiro, también hacía un personaje que era Picú, que era un personaje, que era el único personaje que se mantenía a lo largo del espectáculo. Los demás eran acróbata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y era el único que identificado como un personaje, que era un personaje que quería volar y se la pasaba el espectáculo probando métodos para volar, y tenía un hijo que era un huevo. Era un hombre pájaro, y de nuevo volví a ocupar la lógica del clown, ¿no? De intervenir cada tanto dentro de esos números tan, hasta podríamos decir, solemnes, si se quiere, en su composición, en su producción, y venía como a alivianar toda esa tensión. Y después el de Camilo, sí. Después, cuando hay cosas que no están identificadas con el humor, como decís, está repartido en la tónica de una escena, digamos, de una escena más absurda, más lúdica, por ahí, con algunos gags, con algunas imágenes que pueden llevar más a la sonrisa, creo, a la picardía y a la carcajada. Gerardo, es apasionante poderte preguntar tanto recorrido que como que podés seguir, me encantaría seguir, pero bueno, me parece que ya estamos hasta un tiempo considerable de charla. No sé quién va a llegar hasta el final escuchando, pero dos más, las últimas dos como para ver si redondeamos algo. Una del lenguaje. Si tenés algún desafío que te gustaría abordar en cuanto al lenguaje que todavía no hayas transitado y que tengas como
sí, eso, como un desafío de trabajar en lo circense. Ya, por un lado, cuando me preguntas eso, me viene a decir que cada vez que empiezo un proceso creativo, para mí tiene que tener un desafío. No soy de repetir fórmulas, soy más de tener algunas convicciones que me fue dando como el oficio, cosas que manejo, pero siempre tiene que haber un componente de aventura, algo que no sepa cómo se hace, y ese es mi propio salto mortal, digamos, mi propio riesgo que asumo. En unos, por ejemplo, puede ser, como te decía, el uso de un espacio no convencional. En otro, puede ser, vamos a trabajar con músicos en vivo y con lo que esto implica. En otro, meterme con conceptos, hacerme la pregunta y que la responda el espectáculo, digamos. Esos son como mis desafíos, no estar tan parado sobre la convicción de cómo se hace, digamos. Sería como asumir riesgos en la fórmula del espectáculo. Así que siempre me propongo algo en otro, por ejemplo, en ADN, en un espectáculo posterior, un poco reaccionando a estar harto, desgastado de los fletes, los montajes, cargar escenografía, y que yo realmente a un desgaste de la logística del circo, pero ponerme a trabajar sin nada, digamos, ¿no? Como que solo con los cuerpos, que no haya nada, ni un objeto, ni nada. Siempre identifico como algún desafío que después no tiene tanto que, por supuesto que tiene su influencia en el resultado, pero no es algo que comparto con el público, es algo, un desafío interno, digamos, ¿no? Y después, no sé, ahora no identifico así algo como... Vuelvo un poco a lo que te decía al principio, siento que el lenguaje, no se me agotó la convicción de que es infinito. Entonces no... Mira, cuando sentí un poco que no estaba haciendo algo que se podía identificar como circo, también me lo autonombré de otra manera. Viste que algunas obras las llamé como de teatro acrobático, porque me parecía, no es una cuestión de marketing, sino una cuestión de honestidad, digamos, ¿no? Conmigo mismo. Mira, no estoy trabajando con las lógicas del circo. Entonces me lo autonombré internamente de otra manera, también para estar libre de elegir el material, de elegir el vocabulario, ¿no? Y desafíos... Desafíos en cuanto al lenguaje, más que tuyos personales. Por eso porque creo que hay algo que dentro del circo, por más que estamos en una segunda, tercera o cuarta etapa evolutiva del circo, me parece que hay algo que con el lenguaje que todavía puede ser explorado, ¿no? Mira, me ocurre decirte dos cosas que no es que las tengo entre ceja y ceja, pero que me las he preguntado, y una tiene que ver con el humor, pero no con la inclusión del payaso, sino con cómo hacer humor con circo, digamos, con la parte acrobática, ¿no? Cómo se manifiesta el humor, esa podría ser una. Y la otra es lo narrativo, que es algo que nunca practiqué y que, como te decía, estoy convencido que el circo no es un lenguaje, no es el lenguaje más apto para poner en escena un texto, pero también me desvela la idea de partir de un texto establecido, un cuento, una obra, una novela, lo que fuera, y ponerla en escena con los resonadores del circo, ¿no? Del lenguaje del circo. Bueno, una más. Pero no como un punto de partida, como una adaptación libre, sino Sí, sí. como una adaptación libre, ¿no? Como contar algo. Eso podría estar. Las últimas dos, te prometo, ya está. Pero me gusta. Eh, Influencias, reconocimientos que traigas, que puedas invitar a esta charla a que esté con nosotros, a que te acompañen. ¿Qué podés traer de Oh, influencias? claro, ¿no? ¿Eh? Las tengo. ¿Sí? Buenísimo. Es una lista importante. Bueno, primero el Circo de Moscú. Fui un frecuentador en mi infancia y hace unos años fui a Moscú
fui a ver el Circo de Moscú. Y en el intervalo, yo estaba solo, me dije, ya me di cuenta por qué me quería dedicar a esto. Bueno, así que el Circo de Moscú es una. Y después, mirá, yo me formé en la escuela del mimo de Ángel Elizondo. Y en mi etapa de formación ya existía la compañía de la escuela, la Compañía Argentina de Mimo. Y ahí vi un espectáculo de la compañía que se llama Pi igual 3,14, sí. Que era un dúo. Era Gabriel Chamé y Verónica Ginás. Y creo que lo vi 16 veces. Y bueno, fue una influencia muy grande. Después, a posteriori, en los años posteriores, hubo otro grupo que también resultó muy estimulante, que se llamó La Pista 4, que era Luis Embroski, Carlos Lipchitz, Gabo Correa y otro Luis que no me acuerdo el apellido, el gordo, que también hicieron unos espectáculos acrobáticos bastante clownescos, también bastante absurdos, bastante beckettianos, pero que fueron como, así como deslumbrantes, ¿no? También en mi etapa de formación fui un buen espectador había una cosa muy institucionalizada que se llamaba la Temporada Internacional del Teatro San Martín, ¿no? Que había 1 o 2 meses dedicados por año donde se abría la programación local y venían espectáculos de afuera. ¿Y qué características en general tenían esos espectáculos? No era solamente su valor de ser de afuera, era que en general estaban tan bien curados que lo que el denominador común era que traían cosas que acá no se hacían. ¿Sí? No es que era una cosa más buena, pero nada más que es de otro lado. Es géneros o procedimientos o vocabularios o estilos que acá no se practicaban. Entonces, siempre generaban como mucha novedad. Y ahí, por ejemplo, vi, a muy temprana edad, un dúo que se llamaba Fool's Five, que estaba integrado por Michael Moschen, Michael Moschen y un compañero payaso, y alternaban, decían, un número de los de Michael Moschen, que en general son muy solemnes, muy así, muy científicos en su concepción, y un número desopilante, un número científico, un número desopilante. Bueno, un espectáculo, un dúo, no creo que fuera una compañía, sino más una asociación así eventual, pero era fantástico. En esas temporadas también vino Dimitri, el clown suizo, el grupo, el Teatro El Galpón de Montevideo, de Atahualpa de Chopo, que hacía versiones de clásicos de una manera totalmente descontracturada. ¿De Montevideo o brasileros? ¿De Montevideo? ¿No eran brasileños? Montevideo, sí. Atahualpa de Chopo era el director. Recuerdo 2 puestas, una de Plauto y otra que se llamaba Puro Cuento, que era una serie de cuentos. Después, un poquito ya más adelante, Philippe de Coufflet, Philippe Gentil. Voy de memoria. Bueno, no sé, lo que te quiero, digamos, después por ahí revisando un poco más o más concentrado. Sí, algunos se te habrá escapado, seguro. Decir más cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, hubo también una cosa en mi infancia que la reconozco como muy constitutiva, que es los cortos de animación de Norman McLaren, que es un cineasta de origen escocés, pero que hizo toda su producción en Canadá, que también ahí por influencia de mi papá, que me llevaba al auditorio del Museo de Bellas Artes a ver esos cortos, y creo que también me inocularon como un sentido de lo lúdico, ¿no? Un sentido de lo lúdico, que para mí es importante, por más que como decíamos, el fuerte no es el humor ni el clown, pero sí el juego. En la elaboración de los espectáculos hay mucho juego, digamos, juego. Y la última, Gerardo,
¿qué crees? Yo creo que, ¿qué hace de algo ser circo? Y bueno, para mí el circo es el arte de lo difícil. Tiene que haber sobre la pista una explayada una dificultad que el resto de los presentes no sea capaz de hacer. Eh, es un arte basado en las hazañas humanas, en las destrezas. Esa es la materia del primer circo. Después se puede parecer, intersectar, fusionar, utilizar recursos de muchos otros lenguajes, pero para que digamos fui al circo, tienes que haber ido a un lugar con destrezas casi de superhéroes. Bueno, Gerardo, riquísimo todo. La verdad que estoy como emocionado y espero que incentive también a futuros creadores a encontrar caminos así para que haya más circo, más directores, más alternativas. Eh, Agradecerte un montón por el tiempo. Espero que si querés decir algo más que haya quedado en el tintero, que yo no soy ni un entrevistador ni nada, soy payaso, me interesa el circo y armé este tipo, este guía como para desmenuzar un poco, pero si te interesa decir algo más con respecto a esto que es la dirección del circo o la apuesta. eh, No, también agradecerte, la verdad que está buenísimo el espacio y no hay tantas oportunidades también así, ¿no? Y horizontales y formales, ¿no? Muchas veces es en el marco de una nota, con mm, un objetivo particular que es, ¿no?, de comunicar un estreno, una función y qué sé yo, y que además muchas veces se atraviesa el proceso de síntesis y de elegir, ¿no?, y de sacar de contexto. Me parece que está buenísimo el espacio que generaste. Buenísimo. Gracias, Gerardo. Espero nos vemos pronto ahí en las producciones, en lo que la vida circense nos vaya deparando. Te mando un abrazo enorme. Dale, abrazo para vos. Gracias.